tema anterior sobre los dogmas marianos habíamos visto virginidad perpetua. Ahora vamos a hablar sobre la Inmaculada Concepción. Pero antes quería decir una cosita, y es que dice San Luis María Griñón de Montfort: no amamos más a Jesús porque no amamos más a María, y no la amamos más porque no la conocemos más. Es por eso que en este tema de los dogmas es profundamente necesario conocer qué hay de misterioso, qué hay de la mano de Dios en estos dogmas marianos, por qué la Iglesia ha promulgado estos 4 dogmas que tenemos y qué fundamento tienen para nuestra fe como cristianos católicos. Es por eso que hoy en la Inmaculada Concepción es un dogma muy fundamental para nosotros poder conocer el misterio de María. ¿Por qué esa mujer es tan grande? ¿Por qué María causa revuelo en los corazones de los fieles católicos y de tantas personas en el mundo, de tantas iglesias? En la Inmaculada Concepción, que no es la concepción de Jesús, porque muchas veces pensamos que la Inmaculada Concepción estamos hablando sobre la concepción de Jesús en el vientre de María. No, se refiere a la concepción de María en el vientre de su madre Santa Ana. En la concepción que hubo con San Joaquín y Santa Ana, esa concepción de María en el vientre de su madre santa. Pero entonces los teólogos grandes de la Iglesia nos hacen una aclaración sobre esta concepción, pues porque tenemos que el acto de engendrar como tal entre San Joaquín y Santa Ana, no hablamos ahí de la Inmaculada Concepción en la concepción del acto mismo entre San Joaquín y Santa Ana, sino en el acto pasivo, que es la concepción pasiva cuando Dios infunde en ese nuevo ser el alma de María. En ese momento es cuando el Señor, por un privilegio grandísimo, libra a la Santísima Virgen María de todo pecado, del pecado original. Esta gracia que María Santísima recibe en el momento de su concepción la podemos encontrar en el libro del Génesis. No está explícitamente, pero implícitamente sí podemos encontrar que María ha sido liberada del pecado. Cuando el Señor le dice a la serpiente, luego de Adán y Eva haber pecado, dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, que es Génesis 3:15, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te aplastará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. El Señor está poniendo ahí una enemistad entre la serpiente y la mujer. Alguno dirá: esa mujer es Eva. Pero recordemos que Eva, cuando desobedeció al Señor comiendo del fruto prohibido, Eva se hizo descendiente de la serpiente. Es decir, que el Señor, desde toda la eternidad, desde aquel momento de nuestros primeros padres, ya concebía a María en su corazón, ya la tenía en su mente, ya la había preservado para que fuera la Madre de Dios. Quizás esto choque con el razonamiento de muchas personas, pero nosotros por fe sabemos que esto ha sido así. Cuando María es declarada la mujer, podemos entrar a reflexionar que Eva, antes de pecar, era llamada mujer y Adán varón. Luego del pecado, Eva tomó el nombre de Eva, ¿cierto? El hombre la llamó Eva. En María encontramos que el Señor en Génesis la llama la mujer, es decir, que Eva, antes de pecar, tenía el nombre de mujer porque su alma era pura, radiante. Luego del pecado recibió un nombre, y por eso todos nosotros, después de aquel pecado, encontramos que todos venimos con el pecado original, ¿cierto? Y recibimos un nombre. María, en las Escrituras, es llamada por nuestro Señor Jesucristo mujer, es decir, que ella tiene la dignidad sin pecado. Siguiendo con este tema tan hermoso de la Inmaculada, encontramos que a lo largo de la historia no ha sido bien visto por algunos teólogos, grandes teólogos. Encontramos
a Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, San Buenaventura, grandes teólogos del siglo XII, que se les dificultaba concebir en María ausencia total de pecado, incluso, o sea, del pecado original. Pero vemos que en Santo Tomás falta de creencia, podemos decir, que María haya sido concebida sin pecado, no fue un error ni algo malo, sino que Santo Tomás concebía en María. Lo que hablaban de la Inmaculada Concepción era que María no necesitaba de la salvación de Cristo, cuando es dogma de fe que la salvación es de carácter universal. Es por eso que Santo Tomás de Aquino nunca estaba de acuerdo con la Inmaculada Concepción. En ese tiempo todavía no había sido promulgado como dogma. Recordemos que el dogma de la Inmaculada Concepción fue promulgado en el año de 1854, 8 de diciembre, por el Papa Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus. Entonces, en ese tiempo, siglo XII, aún todavía no ha sido promulgado el dogma, estaba en ese tiempo la controversia de hallar en María esta Inmaculada Concepción. Pero vemos que luego el beato Duns Scoto encuentra la forma de poder compaginar entre la redención universal y la Inmaculada Concepción de María. Tengamos siempre en cuenta de que el Señor quiso, pudo y lo hizo hacer de María la Inmaculada, para que en su vientre entrara el Salvador, el Mesías, el Santo, sin pecado. Como estábamos diciendo ahorita sobre el beato Duns Scoto, encontramos que a lo largo de la historia la Inmaculada Concepción ha venido calando en el corazón de los cristianos, en el corazón de todos los creyentes. Desde el siglo VIII, desde el siglo IV, encontramos que ya santos como San Agustín y otros santos de aquella época llamaban a la Virgen la pura, la santa, la inocente, la inmaculada. Pero eso se tenía como un sentir universal de los cristianos en ese tiempo, pero no era concebido ni se sentía necesario concebirlo como un dogma aún. En el pasar del tiempo, en el siglo VIII, ya en la Iglesia de Oriente, se celebraba, en algunas iglesias de Oriente se celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción. Luego más adelante fue llegando ya a España, Alemania, Francia, hasta que se vio en la necesidad profunda de estudiar más y profundizar sobre este sentir, sensum fidei, como lo llama la Iglesia, del corazón de los creyentes. Es por eso que en el siglo XII, como decíamos hace un momento, hasta el siglo XIV, estuvo esa controversia de conocer más profundamente o darle una explicación más racional a este dogma. Decíamos que Santo Tomás no concebía esta Inmaculada Concepción y aclarábamos que era por la sencilla razón de que el dogma de la redención universal de Cristo, él no hallaba cómo compaginarlo. Luego con Duns Scoto, como veníamos diciendo, él instaura el término de redención preservante. Es decir, hay dos formas de que alguien se constituya salvador de otra persona. Una es librándola de la herida, una herida mortal, curando sus heridas, lavándolo. Esa redención es curativa, pero la redención preventiva, como dice el beato Duns Scoto, quiere decir que el Señor preservó a María de caer en esa herida mortal que es el pecado original. Es decir, en el momento de la concepción la libró del pecado,
pero María sí necesitaba de esa redención. Es por eso que la Iglesia, a través del Papa Pío IX, en la promulgación de la bula Ineffabilis Deus, dice que María fue redimida. Encontramos también en el Evangelio de San Lucas cuando la Santísima Virgen María dice ese glorioso Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es decir, que María se concebía salvada, aun cuando faltaban 33 años para que ocurriera la redención con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. María, 33 años atrás, ya se sentía salvada. Es decir, Dios ya la había salvado, la había preservado del pecado original. Encontramos otra posición teológica que es importante destacar, y es que algunos teólogos de la época medieval, en el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, para salvaguardar la redención universal de Cristo, decían que María sí tuvo el pecado un instante y fue redimida. En el momento de su concepción sí alcanzó a tener el pecado, pero esto, podamos decirlo de alguna manera, atenta un poco contra la dignidad de la Santísima Virgen María, porque si en María hubiese existido el pecado original, tuviera las consecuencias de ese pecado, tuviera mancha en su alma. Y dice hermosamente Santo Tomás de Aquino en uno de sus argumentos sobre la santidad de la Virgen, dice que la Virgen no tuvo nunca pecado venial, porque si hubiese tenido pecado venial, quiere decir que tuviera inclinación al mal, y esta inclinación al mal generaría en María una imperfección. Y dice Santo Tomás, no es posible porque la dignidad de la madre redundaría en el Hijo, sería atentar contra la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por eso que decimos que la redención en María fue preventiva, no hubo en ella pecado original. Otra de los argumentos que nos da los teólogos es que la Santísima Virgen María tenía aumento de gracia por su estado de gracia desde el momento de su concepción, ya que cuando llega el ángel en el momento de la anunciación le dice: Dios te salve, llena de gracia. Y si nos vamos al texto griego, la palabra es kecharitomene, es decir, la llena de gracia, la gracia plena, la que está toda la gracia en ella. Es decir, que si María hubiese tenido pecado, no habitaría gracia plena en ella, ya que todos, dice el Antiguo Testamento, todo varón nacido de mujer tiene pecado, y eso implica ausencia de la gracia santificante en el alma. Cuando la llama gracia plena, quiere decir que en ella habitaba la gracia total, creada, la gracia creada. Hay que identificar lo que es gracia creada y la gracia increada, que es el mismo Dios. Pero entonces esa gracia estaba plenamente en María, y esta gracia santificante en María, más por el mero hecho de ser un acto de la bondad y misericordia de Dios tan grande para con nosotros, es también una esperanza viva en nuestro corazón como creyentes, ya que si el Señor halló gracia en María, la madre, su madre, la que quiso escoger como su madre, ella misma nos ayudará a que nosotros hallemos gracia delante de Dios. Es por eso que la Inmaculada, como la promulga la Santa Madre Iglesia Católica, es para nosotros consuelo, es para nosotros felicidad en el alma. En ella encontramos el consuelo de nuestro corazón, y a ella debemos acudir para que la gracia que nos viene de Dios a través de sus manos pueda hacernos gratos a los ojos de nuestro Señor.
tuviéramos la oportunidad de escoger nuestra madre, ¿cómo la haríamos? Piensen en un momento, o pongámonos en un momento en el lugar de Dios, en el lugar de la Santísima Trinidad, en el lugar de Jesucristo nuestro Señor, segunda persona de la Santísima Trinidad. Él ya sabía que se iba a venir a encarnar a esta tierra, que iba a venir al vientre de una mujer. ¿Cómo nosotros hubiésemos hecho esa madre? De seguro la haríamos con todas las perfecciones. Si fuéramos Dios, depositaríamos en ella las grandezas que tuviéramos por naturaleza, en el caso de ser Dios. Eso hizo Dios. Dice San Luis María Griñón de Montfort, lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia, no porque ella lo mereciera, no por mérito de sus actos, no, porque Dios quiso. Se quiso preservar una madre, quiso escoger esta madre y la llenó de todas sus gracias, de todos sus dones, la hizo pura e inmaculada. ¿Cómo es posible que Dios hubiese querido que su madre por un instante fuera descendiente de Satanás? ¿Cómo es posible que la sangre de nuestro Señor Jesucristo manara de una fuente manchada? Dios hizo de María inmaculada porque de ella iba a tomar sangre, de ella iba a tomar su cuerpo, en ella iba a estar. Y Jesús no estuvo en María como se está en un vaso y ya después se desecha, no, se unió con María, de tal manera que la misma sangre y el mismo cuerpo de nuestro Señor fue tomado de ella. No la utilizó como un vaso, la unió a Él. Es por eso que en María los corazones se enternecen, los santos se deleitaban en predicar de María, porque su misma santidad y pureza lleva a enternecer los corazones más duros y las almas más frías. El Señor quiso dotar de María Santísima todas sus gracias porque para Él la quería. Es como dice el cantar de los cantares, toda pura eres tú, esposa mía, amada mía. El Señor la hizo para sí y la dotó de todas esas gracias y ante todo de la Inmaculada Concepción. Vamos entonces a leer un fragmento de lo que es la bula papal Ineffabilis Deus, donde fue promulgado el dogma de la Inmaculada Concepción. Para honor de la Santa e Individua Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra propia declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio singular de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Vean qué hermosas estas palabras, cómo la Iglesia se deleita hablando de haber sido partícipes de la revelación de nuestro Señor como el dogma de la Inmaculada Concepción. Fue preservada en méritos a la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en María hallamos tantas grandezas, tanto amor. Y nosotros no podemos olvidar que ella es nuestra Madre, que ella ha recibido todos estos méritos y gracias para el bien de la humanidad, para el bien de nosotros. El Señor la quiso hacer partícipe de sus gracias y de toda su vida, de todo su apostolado. En uno de los pasajes bíblicos la exalta como quien ha hecho perfectamente la voluntad del Padre con su fiat. En María nosotros, queridos hermanos, encontramos la luz que nos lleva a Cristo. Como dice San Luis María Griñón de Montfort, María es el camino fácil, perfecto, corto y seguro para llegar a nuestro Señor Jesucristo,
Conoceremos el corazón de Cristo a través del corazón de la Madre. En la pureza de la Inmaculada conocemos la pureza del Inmaculado, del Santo, de nuestro Señor. Hoy en día nosotros debemos mirar y con tristeza miramos cómo la humanidad está llena de pecado. El deseo de no pecar se ha perdido mucho entre nuestros jóvenes, entre los matrimonios, entre la humanidad. Ya no se quiere creer en la concepción del pecado. En María encontramos que el pecado es real, que no la tocó a ella y por eso es la mujer más grande, por eso es la Madre de Dios. Por eso les digo, vamos a María, miremos sus ojos llenos de amor, llenos de gracia. Si tenemos problemas con la pureza, queridos hermanos, jóvenes, que tanto la humanidad y los medios de comunicación nos ofrecen impurezas, nos ofrecen cosas malas que dañan el alma, miremos a María, veamos en ella que sí se puede tener un alma pura, que sí podemos tener nuestra alma limpia. Volvamos a la reconciliación, a la confesión, a la Eucaristía. María de seguro recibía la Eucaristía con un amor grandísimo, porque su corazón era puro. Y dice el Señor en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de San Mateo: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. María, por su pureza, vio a Dios. Nosotros, siguiendo su ejemplo, podremos mirar a Dios en nuestra vida, pensando en todo lo que hemos meditado, en cuán difícil es en nuestro tiempo conservar la pureza de corazón. Entreguémonos en estos momentos a la Santísima Virgen María, que ella nos conceda la gracia de poder tener su pureza. Hagamos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Reina de los cielos, Inmaculada, te pedimos, mamá, que mires nuestra debilidad, mires todas las oportunidades que el mundo nos ofrece de ofender a Dios. Y concédenos, Virgen purísima, la pureza de tu corazón. Concédenos mirarte a tus ojos y saber que la única felicidad y la única grandeza del cristiano es poder imitar a nuestro Señor en su pureza. Como lo dice San Pablo, que debemos ser santos, puros, para hallar gracia delante de Dios. Te entregamos nuestra pureza y te entregamos todo nuestro corazón. Madre